Esperando que esta presentación sea de bendición para todos aquellos quienes puedan escuchar y esperando que sea útil también para quienes puedan escuchar esto que vamos a hablar ahora, que es la fe salvadora. A mí me corresponde hablar de la fe salvadora de Orton Wiley, desde las páginas 335 a la 342. Creo que ese es el libro, lo busqué en internet, el tomo 2 y vamos a comenzar esta presentación. Entonces, vamos a hablar un poco de los puntos de introducción de esta fe salvadora, en el cual el autor plantea que lo siguiente, que el arrepentimiento conduce inmediatamente a la fe salvadora. Esto es inmediato, es la condición e instrumento de la justificación, en el cual nosotros entendemos que la justificación es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador ante él basándose en la fe en Jesucristo. Actúa como un vínculo de unión entre la gracia preveniente y el estado inicial de la salvación, y se distinguen estos dos conceptos de la fe salvadora, el cual el primero es la fe general, y la seguridad de la fe que fluye en la vida cristiana. Son dos conceptos que vamos a estudiar más adelante, lo vamos a estudiar por separado, em, y los que vamos a tratar son tres puntos dentro de los cuales tenemos, en primer lugar, la naturaleza de la fe en general, en segundo lugar, la fe salvadora, o fe como instrumento, condición de la salvación, y la fe como una gracia de la vida cristiana. Entonces, en la parte aquí arriba vamos a ir viendo que el primer punto tiene el número uno y el 2 más adelante va a cambiar la diapositiva después que hablemos, entonces ahí vamos a ir hablando de estos tres temas. Entonces, vamos a partir por la naturaleza de la fe en general. La fe, definida como crédito que se le da a la verdad o asentimiento pleno de la mente a una declaración o promesa basada en la autoridad de quien la hace. Oehler definía la fe, como se utiliza en el Antiguo Testamento, como el acto de hacer que el corazón sea firme, inmutable y seguro en Jehová. Es un principio humano que acepta lo invisible como real, y cuando se dirige al Evangelio, bajo esta gracia preveniente que hemos tratado antiguamente, se convierte en fe salvadora. Entonces, abajo acá tenemos un cuadro comparativo de las definiciones de los conceptos en hebreo y en griego, en el cual tenemos emuná, que es apoyar, sostener y mantener, y en griego tenemos pistis, que viene de peito, que peito significa persuadir, y pistis significa persuadido o confianza, credere, creer o confiar en otro, y fides, la confianza activa, la fidelidad y la lealtad. Entonces, si nosotros analizamos este cuadrito, eh, podemos determinar o decir que el elemento principal de la fe es la confianza. Siguiendo en la naturaleza de la fe en general, ahora vamos a hablar cómo lo definían algunos teólogos antiguos. Em, Algunos decían que era un asentimiento mental, que significa reconocer la verdad como cierta. Otros decían que era el consentimiento de la voluntad, que era aceptarla con la voluntad. Otros decían que era recostarse o reclinarse, que significa confiar plenamente. Y ese acto que, claro, nosotros lo realizamos quizás naturalmente, donde nos recostamos, nos reclinamos como descansando. Entonces me causó mucha curiosidad ese término, y es bien interesante ese de recostarse o reclinarse. Entonces, como decía anteriormente, la confianza es como el concepto principal, y la confianza es definida como aquello que sustenta nuestras expectativas y nunca decepciona. Se opone a lo falso, vacío o engañoso. Entonces podemos decir, y el autor lo decía, que la fe es lo que pretende ser. Por lo tanto, es digna de credibilidad como de confianza. Ahora, ¿qué implicaciones em, de la verdadera naturaleza de la confianza y la fe? En primer lugar, la fe requiere conocimiento previo del sujeto. Eso es necesario. Debe haber conocimiento previo. La fe no es ciega, sino que necesita la información suficiente sobre su objeto. La evidencia puede ser verdadera o supuesta, pero debe estar presente. No es
algo, la fe no es como, esta fe no es ciega, perdón. La fe opera en la vida emocional y volitiva, que volitiva significa perteneciente o relativo a la voluntad, en el grado en que el hecho o la proposición creídos se juzguen como importante. Las personas responden con más fe cuando el objeto es cercano o importante y la verdad se valora personalmente. Ahora, sin duda alguna, hay una advertencia, y esta advertencia lo dejé ahí bien con harta imagen, para poder decir que el corazón puede ser engañado, y eso es un punto importante. Por ejemplo, Esaú vende esa primogenitura, como lo habla en Génesis, es un ejemplo muy claro, y solo la gracia despierta la mente a la verdad en Jesús. No mirando como nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, lo dice en 2 Corintios 4:18. Eh, en tercer, el tercer punto de estas implicaciones eh, nos habla de que existen grados de fe. Por ejemplo, Pablo dice de fe en fe, lo que está intentando decir que la fe se desarrolla progresivamente en la vida cristiana. Y aquí tenemos textos que apoyan este concepto de que la fe tiene grados. Por ejemplo, Mateo 6:30 dice poca fe. Mateo 15:28 dice grande es tu fe. Romanos 14:1 débil en la fe. Lucas 17:5 aumentanos en la fe. Entonces habla de que hay grados de fe que se van desarrollando progresivamente en la vida cristiana. Entonces, em, vamos a pasar ahora ya al punto número 2. El punto número 2 es, ¿qué es la fe salvadora? Entonces, este concepto ya aquí nos metimos directamente a lo que tenemos que desarrollar. Em, esta fe salvadora no es una fe diferente, sino que es una fe que está dirigida exclusivamente a la salvación. La confianza, como lo hablábamos anteriormente, es el elemento esencial, la confianza personal en Cristo como Salvador. La causa eficiente es el Espíritu Santo y la instrumental es la palabra revelada. ¿A qué se refiere esta causa eficiente? Que es quién lo hace, es quién lo hace. Entonces, ¿quién hace esto? Es el Espíritu Santo y el instrumento es la palabra revelada. Em, Juan Wesley decía, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. William Burton Pope dice que la fe es el instrumento por el cual se apropia la salvación. Por lo tanto, podemos concluir que la fe salvadora es una suma del conocimiento, de la confianza y la apropiación personal de Cristo. Ahora, en cuanto a este punto, segundo punto de la fe salvadora, los elementos son los siguientes. Y tomo este texto que dice que con el corazón se cree para justicia de Romanos 10:10, em, en el cual el corazón es considerado el centro de la personalidad. em, Y aquí tenemos aspectos y su respectiva descripción, en el cual esta fe salvadora tiene distintos aspectos. Tiene un lado divino, en el cual podemos decir que esta fe salvadora es resultado de la gracia, el Espíritu Santo capacita al ser humano. También tiene un aspecto humano, en el cual el ser humano actúa, cree, confía, se entrega. No es como que seamos marionetas, sino que el ser humano tiene esta participación de creer, confiar y entregarse. Tiene también un aspecto negativo que no significa que sea negativo porque sea malo, sino que porque hay algo que se debe renunciar o se vacía. ¿Ya? Entonces, este es lo negativo que es lo receptivo que significa que vacía el alma de todo lo demás para alistarse para Cristo. También tenemos un aspecto positivo, que es el aspecto activo, el cual se extiende con poder para abrazar a Cristo y su salvación. Y ya como último punto, el aspecto es la totalidad del ser, el cual integra la mente, la voluntad, las emociones y el afecto.
Em, en cuanto al aspecto de que en la fe hay un elemento divino y al igual que humano, Adam Clarke ofrece una clara y sencilla declaración wesleyana y pregunta y dice, ¿no es la fe un don de Dios? La respuesta es sí, en cuanto a que es el resultado de la gracia. Pero la gracia o capacidad para creer y la acción de creer son dos cosas diferentes. Sin la gracia o capacidad para creer, ninguna persona jamás ha podido ni puede creer. Pero con esa capacidad, el acto de la fe le es propio. Dios jamás puede creer por nadie, como tampoco se arrepiente por nadie. Dios da la capacidad, el ser humano utiliza la capacidad que se le ha dado y da gloria a Dios. Sin esa capacidad, nadie puede creer. Con ella, cualquiera puede. Eso es lo que decía Adam Clark con esta visión wesleyana. Los elementos de esta fe salvadora, eh, seguimos hablando de ellos, que seguimos dando estos puntos que el cual corresponde es basada en la palabra de Dios. Y ese es un punto súper importante. Ahí están los textos bíblicos, en el cual Romanos 1:16, el poder de Dios el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Juan 17:20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Romanos 10:14 al 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, él le da el énfasis a que está basada en la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que despierta, convence y guía al alma. La palabra no es solo letra, sino espíritu que da vida. El ideal definitivo de la fe es una persona, Jesucristo, y la confianza personal fortalece la creencia. Seguimos con los elementos y aquí entramos a un punto súper importante, el cual son las buenas obras. Em, y acá tenemos otro cuadro comparativo en el cual hablamos de qué doctrina y versus la perspectiva. Está esta doctrina que es el calvinismo, el cual considera que la obra no es ni mérito ni condición de salvación. No así el arminianismo wesleyano, el cual habla de que las obras no son mérito, pero sí son una condición, sí como condición y fruto de la gracia preveniente. Y en la confesión anglicana también se plantea que las obras son fruto de la fe, pero no quitan los pecados. Entonces, podemos resumir que las obras agradables a Dios son de acuerdo con su voluntad, son hechas con ayuda de la gracia y para su gloria. Y aquí tenemos un texto que ya hemos estudiado también anteriormente en uno de los libros leídos, el cual es Efesios 2:8, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diciendo que es la salvación, este don de Dios. ¿Amén? Entonces, seguimos con los elementos de esta fe salvadora en el Antiguo Testamento, eh, y esto a mí igual me pareció interesante porque probablemente lo tenía en mi conciencia, pero no lo había pensado también, el cual habla de que la salvación también fue por fe, como en el caso de David, Abraham, etcétera, y que la ley no anuló la promesa, sino que fue solo un ayo para llevar a Cristo. Este ayo que significa como un guía, un tutor para llevar a Cristo. La fe salvadora ha sido siempre la ley del ser del redimido. Entonces, es interesante ver esta ley, esta ley que ahora entiendo que es la fe salvadora. Eh, Aún con obediencia perfecta, la unión con Cristo por fe es necesaria. Entonces, como conclusión, la salvación es y siempre ha sido por gracia mediante la fe. Y para Pablo, la idea de la obediencia como merecedora de la salvación era inconcebible. Ahora pasamos al punto número 3, el cual es la fe como gracia de la vida cristiana. Y esto es como en cierta forma, como un resumen o un compilado, donde vamos a ir estudiando ahora. Eh,
la fe como ley del cristiano, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces tenemos estos conceptos y al lado su descripción, me faltó una E en la descripción, pero se entiende. El concepto de fe salvadora es el acto por el cual la gracia proveniente del Espíritu se integra en la vida regenerada. La ley del cristiano eh, habla de que la fe guía, sustenta y regula la vida nueva en Cristo. Tenemos el fundamento bíblico en Colosenses 2, del 6 al 7, en el cual dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. También en Romanos 8:2, en el cual dice, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. También podemos decir que como función continua es una obra por el amor, es fruto del Espíritu, purifica el corazón. Y es un privilegio duradero, es cualidad de la vida regenerada y don especial del Espíritu. La fe no termina en la conversión, sino que gobierna toda la vida cristiana. Es activa, constante y funcional. Que podemos resumir que obra por amor. La fe, la seguridad y obras. Y aquí entramos a otro concepto. Tenemos que la seguridad de la fe no es esencia de la fe, sino su fruto. Como lo dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y esta plena certidumbre de fe, que se habla de la pleroforía pistis, en el cual pleroforía significa plenitud, completa certeza, seguridad total, y pistis significa fe, confianza. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta pleroforía pistis? Es que es una descripción o describe una fe madura y firme, que no solo cree, sino que lo hace con convicción completa y sin vacilación. No es simplemente un asentamiento mental, sino que una confianza plena que da seguridad interior. El arminianismo wesleyano, eh, como lo habíamos determinado también, las obras no son, o no son vistas como mérito, pero sí como una condición, y que éstas sí son fruto de la gracia preveniente. Y la confesión anglicana que habla de que las obras son fruto de la fe, pero que no quitan los pecados, como lo habíamos visto. Entonces, como conclusiones, y ya para ir finalizando esta presentación, podemos decir que la fe es mucho más que una creencia abstracta. Es una respuesta humana integral a la revelación divina, activada por la gracia preveniente y sostenida por el Espíritu Santo. También podemos decir que es el punto de entrada a la vida en Cristo y el principio activo que rige la existencia cristiana, y que no solo nos justifica, sino que también nos transforma. Es un concepto súper importante. Este se manifiesta en amor, en obediencia, seguridad interior y buenas obras. Es la confianza viva en Cristo que moldea toda la vida del creyente. Y como reflexiones, que estas son como ideas personales y que em, me gustaría compartirla con ustedes, es que son las siguientes preguntas que me hago, que es, ¿cómo podemos discernir entre una fe genuina y una respuesta emocional impulsiva o una creencia intelectual superficial? Si la fe se basa en el conocimiento de la palabra, ¿qué sucede cuando ese conocimiento ha sido formado a partir de interpretaciones distorsionadas según nuestro propio parecer? ¿Estamos predicando una fe que simplemente cree en ciertos hechos o una fe que cree y transforma radicalmente la vida? ¿Estamos viviendo en una fe plena y firme, que es la pleroforía pistis, que permanece anclada en Cristo incluso en medio de la duda y la aflicción? ¿Reflejan nuestras obras la seguridad
y autenticidad de nuestra fe salvadora. Ahora, como cuestionamientos al texto leído, que más que un cuestionamiento, sino que es como es- porque el texto leído realmente tiene una buena orientación, muy adecuada a nuestro pensamiento como pentecostales. Em, y los cuestionamientos son más que nada son como a lo que pudo haber sido agregado al texto, que es cuál es el papel de la iglesia en la formación, afirmación y crecimiento de la fe salvadora, cuál es el rol que cumple la iglesia. Y el segundo punto es cómo se expresa y fortalece la fe salvadora dentro de una comunidad de creyentes, en el sentido de darle esta visión más comunitaria, no tan personal, sino que cómo actúa estos conceptos que hemos estudiado de forma comunitaria. Y me quedo con un pensamiento personal en el cual eh, puedo resumir o una frase que puede resumir lo que hemos leído es que la fe que salva transforma. Y si no transforma, no es la fe que salva. Em, y además agregar que la salvación por gracia mediante la fe, en equilibrio con la va en equilibrio con la responsabilidad humana. Nos invita a no reducir la fe a una fórmula doctrinal, sino a entenderla como el corazón latente de la vida cristiana. Su enfoque wesleyano evita extremos de legalismo y antinomianismo, mostrando que la fe viva no solo salva, sino que también santifica y actúa. Entonces, esta ha sido la presentación.